Buenas, hoy voy a hablar de la diferencia entre la pensión compensatoria y la indemnización del artículo 1438, que es una pregunta que se nos hace mucho y nos formulan muchos clientes en el despacho. A ver, por un lado, el artículo 1438 reconoce una indemnización a favor del progenitor, habitualmente, históricamente ha sido la mujer, en el que concurran dos circunstancias en el momento del divorcio. Una, que el régimen económico del matrimonio haya sido el de separación de bienes. Es lo que nosotros sabemos muchas veces, que les preguntamos, ¿pero ustedes tienen gananciales? Es decir, que si todo es de los dos, o tienen separación de bienes porque pactaron una escritura de separación de bienes, por ejemplo aquí en Madrid, aunque en otras comunidades autónomas directamente el régimen, si no se dice nada, es el de separación de bienes. Pero esto es algo que ustedes saben ya, si están casados, en qué régimen está. Entonces, lo primero es que tiene que ser para el régimen de separación de bienes. Y segundo, que ese cónyuge durante todo el matrimonio se haya dedicado en exclusiva a la familia. Es decir, que no haya hecho una actividad remunerada fuera del hogar, a no ser que haya sido ocasionalmente o como en algunas ocasiones, pues ayudando en el negocio del otro progenitor, etc. Esto normal y tradicionalmente pues han sido las mujeres que a lo largo de los años se casaban y se dedicaban a cuidar del marido, los hijos y la familia, no trabajaban y tenían un régimen de separación de bienes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el divorcio, él, que ha estado trabajando fuera, ha cotizado, tiene pensión, tiene bienes, etcétera, como hay separación de bienes, se lleva todo y ella se quedaría sin nada. Entonces, por esto existe este artículo desde el inicio del Código Civil para proteger esta situación en la mujer. En el caso de la mujer, ahora algunos casos se está viendo que es al revés, pero pocos, la verdad, esto es una realidad, no es un tema de género, es una realidad. Y en estos casos se valora más o menos por los juzgados y tribunales pues una cuantía como hubiera sido el salario mínimo interprofesional en cada año que se le hubiera dado a una empleada del hogar, porque realmente es lo que se está ahorrando, por así decirlo, el otro cónyuge al tener al otro en casa trabajando. No es incompatible con que haya empleados del hogar en casa. Puede haber empleados del hogar y darse también lugar al 1438, porque hay personas que, bueno, esto tienen muchos hijos, o por muchos empleados del hogar que tengan, porque sean casas muy grandes, imaginemos una mansión como Falcon Crest, pues hay que dirigir también a este personal y sigue siendo un trabajo. O sea, la clave siempre es estas dos: que tengamos régimen de separación de bienes y que no se haya dedicado en exclusiva a la familia, ese cónyuge, ¿vale? Independientemente de que se haya tenido o no empleados del hogar, aunque esto se valore también, igual que si los niños han estado yendo a comedor, o sea, todo después se valora y se modula o se modera esa indemnización. Por tanto, este 1438 podríamos decir que está viendo un poco lo que ha pasado durante el matrimonio. ¿Cuál es la diferencia con la pensión compensatoria? La pensión compensatoria no tiene nada que ver, se da en cualquier régimen, eso sí, hay que estar casado, no se está dando en parejas de hecho, pero hay que darlo en régimen de gananciales, de participación o de separación de bienes, y lo que se mira es qué ha pasado durante el matrimonio y qué va a pasar después, es decir, la situación de desequilibrio que le origina a uno de los dos cónyuges el divorcio, comparando la relación que tenía incluso antes de casarse o durante el matrimonio con lo que va a pasar después. Tradicionalmente también han sido beneficiarias de la pensión compensatoria mujeres que efectivamente dejaron de trabajar, dejaron sus estudios y se dedicaron en cuerpo y alma a la familia, y se divorcian con una edad en la que ya no tienen acceso al mercado laboral, en la que ya no van a poder obtener una pensión, etc. Y entonces ahí se valora la pensión compensatoria, en la que se tiene en cuenta en ese desequilibrio pues también los medios que tiene el otro cónyuge, cómo se va a quedar el reparto de los bienes, qué números de hijos hay que atender, las edades, la participación de las dos personas en la familia y en el cuidado. Es decir, hay un artículo 97 en el Código Civil que regula pues un poco todas lo que hay que estudiar, porque cada caso es un mundo, para que se conceda o no esa pensión compensatoria. Pero se puede dar, como digo, en cualquier régimen económico matrimonial y se atiende al momento del divorcio o de la separación en relación con lo que ha sido el pasado y lo que va a ser el futuro. Sin embargo, en 1438 no, solamente es lo que ha sido el pasado. Esa es la gran diferencia, o las dos diferencias sustanciales que podríamos decir, ¿vale? El 1438 solo mira al pasado y solo es en la separación de bienes, el régimen de separación de bienes, y la pensión compensatoria hace una comparación entre qué va a pasar entre el pasado y el futuro, o sea, sí que mira al futuro, y se da en cualquier régimen económico matrimonial.
Por supuesto no son incompatibles, o sea, puede tener un cónyuge derecho a la pensión compensatoria y al artículo, a la indemnización. Es cierto que todos estos supuestos se han visto o son más frecuentes en matrimonios de larga duración y en matrimonios más mayores, que se divorcian más mayores. Es cierto ahora también que los modelos de familia actuales, pues los dos cónyuges trabajan y se implican por igual en el cuidado, y este tipo de pensiones o indemnizaciones van a ser o van a tender a desaparecer, entiendo yo, en el futuro, porque los modelos han cambiado radicalmente. No obstante, siempre puede haber casos y todavía nos quedan, por supuesto, muchos matrimonios de larga duración y nos queda cuerda para rato para debatir en los tribunales estas prestaciones, y que, como yo siempre, animo a que la gente se asesore si considera que tiene derecho o que si el otro no tiene derecho y se lo ha solicitado, que se asesoren siempre por igual para ver el caso en concreto, porque cada caso es un mundo. En derecho de familia no hay nada que podamos decir este caso es igual al otro, para nada. Todo se evalúa, la situación de cada cónyuge, cómo se queda después del divorcio, qué ha hecho durante la familia, qué hijos ha tenido, qué situación, qué ayudas, y eso no podemos decir que dos familias sean iguales, no hay dos gotas de agua en familia, nunca. Por lo tanto, asesórense y cuenten con nosotros si así lo necesitan. Muchas gracias.